El código, la palabra enfermedad, tiene de entrada un peso muy negativo. La enfermedad es algo que te tienes que quitar de encima. Es algo que salió mal. Una enfermedad en realidad es la forma en la que tú puedes filtrar ese estrés para que puedas seguir vivo. En el momento en que entiendes la enfermedad desde un punto de vista distinto, es mucho más acertado que encuentres la manera de resolverlo por nosotros mismos. Primero, porque el cuerpo se autosana. Cuando nosotros entendemos la enfermedad bajo bueno, algo pasó y yo no me di cuenta porque es inconsciente, pero mi cuerpo no miente. La mente se cuenta cualquier historia, pero el cuerpo no miente y la parte del cuerpo que está somatizada no miente. En realidad, como decimos los que nos dedicamos a bio, la parte más coherente de ti es tu enfermedad. No es lo que te pasa, sino cómo lo vives. Desde el sistema operativo que lo vivas. Por ejemplo, en el colon ya dijimos que es el desecho, ¿verdad? Ajá. El desecho, sí, perfecto. Sí. Ahí está, pues, la mierda de la vida, ¿sí? Entonces, me comí la mierda y aprendí a sonreír. Como caca y hago como que me gusta. Sí tenemos que entender que hay un sistema y que el club de las enfermedades, que son los seguros de gastos médicos, y entre otras empresas muy importantes, mueven al mundo económicamente. Entonces, para un enfermo de cáncer, por ejemplo, en Europa representa 38,000 euros mensuales. No es un enfermo, es un cliente. Historias a media luz. Bienvenidos sean a otro episodio más de Historias a media luz. Jonathan. ¿Cómo estás, mi César? Bien, porque ya estamos por llegar al episodio 100. Ya casi. Ya estamos en los 100 y gracias a ustedes que nos han estado acompañando y nos han estado apoyando, pues todos estos episodios se han hecho posibles. Así es, mi César. Y hoy, ¿a quién tenemos aquí? Tenemos una invitada muy especial. El mundo es bien pequeño. Tenemos conexiones con todos. Así es. Lo acabamos de comprobar. Indirectamente es conocida. Así es. Conocemos a su hermano, es colega del gremio. Y ella viene a contarnos un tema y su historia personal, porque todos tenemos huellas de la familia. Todos tenemos un código, por así decirlo, en nuestros genes que sí está marcado por nuestro linaje. Así es. ¿Qué te parece si se presenta? ¡Hello! Hola. Chicos, encantadísima de estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, las resonancias siempre son agradables de descubrir, como dices, ¿no? Ay, entonces ahora eres hermana de Raúl. Sí, así es. Y pues yo encantada, feliz y agradecida por el espacio. Generalmente hacemos entrevistas sobre temas muy específicos, etcétera, pero para mí es un absoluto halago que, bueno, ahora voy a contar mi historia, güey. Sí. Todos tienen una historia que contar. ¿Tu nombre? Yo soy Tania Ramón, especialista en biorreprogramación. Y bueno, soy directora de Centro Quantum. Tenemos ya en el proyecto de Quantum aquí en Guadalajara, ya vamos a hacer cerca de 10 años siendo Centro Quantum. Y bueno, ¿qué más? Tengo 46 años de edad, tengo una hija de 18 años. ¿Y qué más para empezar? Y tengo un podcast que se llama Despertar Quantum, que comenzó en la pandemia y como estábamos platicando, la temporada 1 se cerró con 700 capítulos y ahora estamos en temporada 2, casi con 300 capítulos de lunes a viernes por Spotify y por todas las redes. O sea que estás comprometida con el tema. Fíjate que yo me he querido rajar un montón de veces. Yo creo que especialmente el año pasado, un día quería hacerlo y ser el último capítulo y el otro día también, porque es un trabajo importante. ¿Por qué me he querido rajar? No solamente por el trabajo y el tiempo, sino porque es un proyecto que yo hago en lo personal, el podcast, por servicio. Es un compromiso que hice conmigo misma, con el patrón allá arriba, con mi experiencia. Yo como terapeuta o como facilitadora o conferencista, pues prácticamente que eso constituye la mayoría de mis ingresos, pues. Pero el podcast es totalmente pro bono, totalmente servicio. Y la idea es llevar
de alguna forma terapia, información, temas, una que otra cachetada neuronal. Y bueno, pues lo que me ha sostenido aquí es las historias, que como bien se llama el programa de ustedes, que me encanta, las historias que llegan a mí de personas que yo no conozco y que sin embargo me invitan a su casa con la voz y que han generado inmensos cambios y movimientos en su vida sin asistir a un terapeuta. Oye, para mí lo más cerca del tema o que he visto en redes sociales es un señor de lentes que hace biodesprogramación, creo que se llama. Biodecodificación. O biodecodificación. Todo eso nomás es un rollo de nombres y de licencias. ¿Mercadotecnia? También, pero se fundamenta todo, biodescodificación se fundamenta en el Dr. Hammer y en la nueva medicina germánica. Y pues Hammer toma, quien no conoce la historia de Hammer, en corto, es un médico alemán, internista, que a través de tener experiencias personales de cáncer, él y su mujer, pues le da cáncer y él se dedicaba a eso. Entonces empieza a estudiar de manera científica muy puntualmente y bueno, no te hago el cuento largo, hay mucha información del Dr. Hammer, pero bueno, le quitan la licencia médica, lo meten preso, como que el cáncer viene de una raíz emocional, pues si nosotros los alemanes vendemos medicamentos, Pfizer, todas estas farmacéuticas. Entonces él pide asilo político a España y después a Argentina, y en esos espacios él tomó alumnos. Y ellos, entre los españoles y los franceses, empezaron a invitar otro tipo de herramientas. Trajeron la PNL, trajeron un montón de cositas en donde se funda la biodescodificación. Pero luego nos peleamos los españoles con los franceses, con los argentinos, entonces ya es biodescodificación, bioreprogramación, decodificación de las enfermedades. Es decir, cada quien le pone un nombre por sentirse como que hace algo diferente, pero tienen la misma raíz. ¿Cómo funciona? Porque estos videos que yo he visto, que es lo más cerca que he tenido este tema, es una persona que está como dando una ponencia y hay un público y le empiezan a compartir. No, es que yo tengo aquí, no sé, tengo un dolor aquí en el cuello. Y llega a parecer un poco mágico porque él como que adivina, o eso es lo que yo percibo. Percibes, ajá, o sea, es lo que se ve, ¿no? A simple vista yo no estoy ahí. Pero como que adivina y empieza. Y tienes problemas con papá, y tienes problemas con mamá, o con hijos, y empieza como a tocar temas hasta que caen en una deducción de cuál es la raíz. ¿Cuál es el conflicto específico? específico? ¿Es así como funciona? O... Mira, lo que pasa es que el cuerpo tiene una lectura, vamos a decir. ¿Y por qué tiene una lectura el cuerpo? El lado derecho, el lado izquierdo. Está en función de los hemisferios cerebrales y de las conexiones neuronales que haya de ese hemisferio a esos ciertos órganos. Y no tiene nada que ver hemisferio derecho e izquierdo con hombre o mujer. Tiene que ver con energía femenina o masculina. Y todo el cuerpo tiene órganos femeninos y órganos masculinos. Entendiéndose que la energía masculina es la energía que va hacia afuera, ¿sí? Es la energía yang, y la energía femenina es la que va hacia adentro. Entonces hay una parte del corazón que contiene sangre y una parte del corazón que exprime sangre. Entonces hay un vínculo entre lo femenino y lo masculino. Si nosotros vamos al tema de la terapia y de la psicología, es exactamente igual. Todos nuestros conflictos residen en papá y mamá. Entonces hay una parte del cuerpo que va a ser femenina y una parte del cuerpo que va a ser masculina. Pero claro, cuando nosotros nos dedicamos a esto, pues sí nos volvemos medio chamanes. ¿Por qué? Porque vamos metiendo otro tipo de terapias. No solamente es la biodescodificación, sino vas integrando otro tipo de acercamientos a la lectura del cuerpo, a si el ojo está más cerrado que el otro, a cómo tienen los dientes, que eso es descodificación dental, ¿no? Si hay los arquetipos papá y mamá están aquí, prácticamente que en los dientes está toda la descodificación de una persona. Entonces, pues los que nos dedicamos a esto somos bastante asertivos, primero que nada porque la persona, en la forma en la que cuenta su drama, su dolor, su achaque, su accidente, con quién estabas en el accidente, bueno, pues nosotros vamos obteniendo una cantidad importante de información. Y en ese sentido es como podemos deducir, bueno, ¿para qué sirve el hígado? El hígado para el cerebro tiene una función, ¿verdad? Que viene del alimento. ¿Para qué sirve el colon? Pues el colon es la parte que deshidrata y desecha. Entonces, si es un órgano de desecho y tienes este conflicto, y desde cuándo lo tienes, entonces nuestro trabajo es hacer
la unificación de toda esta información que, claro, la persona no la tiene. Bueno, si no es una persona muy entrenada en voltear a ver hacia adentro, pues ni se está enterando que vive el conflicto todos los días y por eso no se cura a nivel físico. O sea, quiere decir que todas nuestras enfermedades a final de cuentas vienen a través de algún problema que nosotros estamos guardando. Yo tendría la certeza prácticamente a través de muchísimo fundamento científico que sí es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente inconsciente, en una onda cerebral diferente a la que estamos hablando en este momento. Y esa onda cerebral, alfa, delta, teta, una onda muy grandota, esa onda cerebral cabe mucho archivo de información. Aquí nosotros estamos en beta, entonces le cabe muy poquita información. Entonces, es a lo que le vamos a llamar básicamente una programación, estar en alfa. En alfa es hipnosis. Si nosotros inducimos hipnosis, pues tú entras en cierto trance y vas a guardar información. Así estábamos en nuestra pequeña infancia hasta más o menos los 6 o 7 años de edad. El cerebro está en alfa. Ahí guarda una serie de códigos, creencias, historias de nuestro árbol transgeneracional. Eso está desde 9 meses antes de haber sido gestados, vientre materno, 9 meses de lactancia, hasta los 6 años de edad. Entonces vamos como por etapas guardando archivos, igualito que en una computadora. Entonces vamos guardando archivos y con esos archivos hay una metodología que saca estas fechas. Con esos archivos nosotros vamos creando fractales de tiempo en donde vamos a repetir la información, la vamos a desdoblar, la información que se quedó archivada, para darle una solución diferente o para quitar algún trauma o drama o bioshock que se le llama específico. Entonces realmente estamos en el mismo bucle de información y por eso es que repetimos lo que los ancestros nos han heredado de información. Y hay muchas cosas que si yo tengo el mismo nombre de la persona, ciertas analogías, realmente es una codificación por repetición de entrada que nosotros vivimos. Y que es muy común, ¿no? Estarle poniendo los mismos nombres a tres mi hijo, le voy a aventar, 4. ¿no? Le voy a aventar a mi nieto, aviéntale también mi nombre. Como entonces vamos cargando, vamos cargando. Sí. Así es. Fíjate que dentro de la intención más positiva quizá, o pues desgraciadamente bajo una ignorancia muy grande de que queremos honrar, pero en realidad el inconsciente del que hablábamos es el 95% de nosotros. O sea, no tenemos más que de un 1 a un 5% de mente consciente. O sea, ¿qué decides? ¿Realmente qué decides? ¿Qué decides a qué te dedicas? ¿Qué decides con quién te casas? ¿Qué decides? Nada. El inconsciente ya elige por nosotros. Y cuando hay mucho estrés, repetido, ese estrés, nuestro cuerpo nos ayuda a resolverlo. Es decir, una enfermedad en realidad es la forma en la que tú puedes filtrar ese estrés para que puedas seguir vivo. Y esto es lo revolucionario de la metodología, porque tradicionalmente, y sobre todo en la medicina tradicional, y mira que dentro de mis mejores amigos de pellizco y nalgada son médicos. Todas mis amigas y amigos son médicos y trabajamos en conjunto. Pero bueno, amén de eso, el código, la palabra enfermedad, tiene de entrada un peso muy negativo. La enfermedad es algo que te tienes que quitar de encima. Es algo que salió mal. Pobrecito de ti, qué mala suerte tienes, ¿no? Entonces, en el momento en que entiendes la enfermedad desde un punto de vista distinto, es mucho más acertado que encuentres la manera de resolverlo por nosotros mismos. Primero, porque el cuerpo se autosana. Esto es un androide que está hecho para generar una autorreparación. ¿Cuándo? Cuando tenga la sustancia, cuando tenga la frecuencia de vibración, cuando tenga los elementos necesarios, el cuerpo se autosana. Y de eso hay montones y montones de experimentos. Segundo lugar, cuando nosotros entendemos la enfermedad bajo algo pasó y yo no me di cuenta porque es inconsciente, pero mi cuerpo no miente. La mente se cuenta cualquier historia, pero el cuerpo no miente y la parte del cuerpo que está somatizada no miente. En realidad, como decimos los que nos dedicamos a bio, la parte más coherente de ti es tu enfermedad. Ok, es el reflejo, ¿no? De que algo está pasando. Esa es la única parte ordenada. Tu mente anda quién sabe dónde, tu niño anda rompiéndote las macetas, pero lo que está ordenado es la enfermedad. Y es que creo que uno de los padecimientos del siglo XXI es el estrés, ¿eh? Sí.
el estrés... Los niveles de cortisol que manejamos todos. Y eso es un médico te lo dice, ¿eh? Te dice, ¿tienes estrés? Porque luego llegas que con el estómago inflamado, que con dolores acá. Pues sí, traes una colitis durísima porque tienes estrés, ¿no? O casi siempre el primer diagnóstico así bravo que te puede dar un médico es estrés. Traes estrés por... ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Ok, te puedo dar medicamentos, pero no quiero entrar en debate, pero muchas veces los medicamentos son como paliativos, ¿no? O sea, no curan como tal. La mayoría de las veces, o sea, es una realidad. Los medicamentos no están hechos para curar nada. Es una pregunta muy sencilla que tú tienes que plantearle a una persona. ¿Cuánto tiempo llevas usando este medicamento? Vamos a poner un ejemplo fácil, una alergia. Entonces yo me tomo el guau. ¿Cuánto tiempo tienes usándolo? No, pues toda la vida, ¿no? 20 años desde que me empezó a dar. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa si yo lo quito? Ah, no, pues me vuelve a dar la alergia. Entonces no estamos curando nada. Es un paliativo. ¿Qué pasa si te quitas el medicamento psiquiátrico? No, pues me vuelve a dar el ataque de pánico o el morique, ¿verdad? Bueno, entonces ese medicamento en realidad no está haciendo nada. Estás evadiendo hasta cierto punto el dolor o el somático, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que esa es nuestra programación, estamos acostumbrados a eso. Yo que manejo mi cuerpo, que es mío, que me lo regalaron a mí, que me pertenece, que yo lo llevo a las cosas que decido hacer, cuando le pasa algo, no, yo no sé qué tiene. No, yo tengo que ir con un doctor para que me diga qué voy a hacer con mi cuerpo. Cuando hay algo que me pasa a mí, yo no tengo la respuesta. Si te fijas que eso es una absoluta desconexión, una programación. Entonces voy con un doctor y sí, doctor, pues usted me tiene que quitar el útero, me tiene que quitar el dedo, pues quítemelo. O sea, yo nací con el dedo, pero si para vivir me lo tienen que quitar, quítemelo. A ver, yo aquí tengo una duda, digo, porque soy hijo de médicos. ¿Va? Entonces, hay ciertas cuestiones que yo entiendo también por medio de mi madre, que también habla mucho de metafísica, de cuestiones emocionales. Y sé que cuando tienes un estrés muy fuerte, obviamente el cortisol es un veneno que nos invade el cuerpo y obviamente eso hace que bajen tus defensas y entren ciertas bacterias o ciertas cuestiones que atacan a tu cuerpo. Obviamente, yo sí soy un poco defensor de decir que hay ciertos medicamentos que son necesarios. O sea, no los puedes eliminar por completo. Lo que no quiero es que se malentienda esa parte de que hay medicamentos que no debes de utilizar, cuando hay medicamentos que realmente está comprobado que son necesarios para curar ciertas enfermedades. Claro, no podemos totalizar porque necesitaríamos ver el caso en particular. Pero yo lo que puedo aportar a esto es primero el estrés. La enfermedad se fundamenta en acidez y el estrés pues te acidifica. Si te acidificas te oxidas y eso es lo que altera el sistema inmunológico. Entonces, ¿de dónde viene ese estrés? ¿A cuántas personas les dan el mismo medicamento y unas personas salen adelante y otras personas no salen adelante? Entonces, ¿en dónde está el factor que va a poder definir que alguien se cure o que no se cure? No está completamente en el medicamento. Inclusive hay programaciones tan densas, tienen ciertas enfermedades muy específicas en las que tú le darías una pastilla a una señora y le dijeras, señora, esta pastilla le va a curar absolutamente todo y nunca más le va a volver a doler nada. Difícilmente todo el mundo la tomaría. Porque la enfermedad tiene ganancias secundarias inmensas. ¿Entiendes? Por programación familiar. La enfermedad nos gana atención, nos gana cuidados, nos gana presencia. Y eso sucede desde bien chiquititos, desde la cuna. Hay veces que la madre, de una manera muy inconsciente, sin ser algo negativo forzosamente, pero cada vez que el niño o que la niña está enferma, le habla al papá. Entonces, yo nunca veo a mi papá, pero cuando me da fiebre, yo tengo la mano de mi papá aquí. Entonces, asocio, ¿verdad? Que si yo estoy mal, tengo otras cosas que se mueven alrededor. Entonces, hay muchas metodologías y no solamente en cuestiones de la mente, las emociones y el manejo de esto, pero realmente hay otras equipos y herramientas que le devuelven al cuerpo la carga eléctrica suficiente para conseguir la homeostasis. ¿Sí? Entonces, medicamento, sí, pero es que alguien que está abajo de 200 Hz
por el estrés, por la depresión, por la alimentación, que es fundamental, no lo podemos dejar a un lado, por la cantidad de variables que lo tienen ácido, esa persona va a reincidir. Alguien que está arriba de 200 Hz, hasta más o menos 600 Hz, que ya son emociones de amplio espectro. Entonces, esas personas pueden conseguir una salud más o menos estable. Pero ¿cuánto tiempo tardamos en que nuestro cuerpo nunca le duela nada? Que no te duele la rodilla, que no te duele la cabeza, que no te estés mal de la digestión. ¿Cuántos días dura sin que nada le duela al cuerpo? No, y mientras más grande, más rápido. Pero, eso es un mito. Pero yo creo que tiene que ver esa parte en que el sí, estrés crece de otra manera muy diferente. Por eso, ¿no? digo, la edad y dices, ay, no, es que antes no me dolía la rodilla, ya tengo 30 y tantos años. Sí, pero la variable es la creencia de la edad. Y a nivel epigenético, nosotros tenemos un cuerpo celularmente nuevo cada año, contando desde las estructuras más gruesas como son los huesos, el cerebro. Te me estás yendo muy avanzado, Tania. La gente no sabe qué es epigenética. Ajá. Entonces, explícamelo así en ABC, básico, rápido, ¿qué es la epigenética? Porque ya te estás La epigenética es la parte de la ciencia que fundamenta a nivel científico que el manejo del estrés, de las emociones y de las creencias definen la biología. Y epi significa por dentro de los genes. Le echamos la culpa a los genes para todo, ¿no? Ay, es que estoy pelón porque es genético. Ay, que estoy gordito, pues es que es genético. Es que tengo cáncer porque es genético, ¿no? Diabetes porque es genético. Y uno de los representantes más importantes de la epigenética es el doctor Bruce Lipton. Y bueno, pues hay muchísima información colgada al respecto. Nosotros nos conviene despertar los genes que nos vienen bien, que nos van a dar ciertas facultades, como la telomerasa, que es la juventud, y nos conviene mantener genes dormiditos, que no nos convienen, que son los genes cancerosos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué se despiertan los genes cancerosos? Por acidez, estrés, por un bioshock importante y, evidentemente, la parte de la sustancia de la que hablamos, ¿no? El cuerpo se autosana, pero necesita sustancia. Déjame claro algo para entenderlo, porque es bastante complejo. Me puse a investigar este tema y de verdad que el doctor Bruce Lipton, que es un biólogo, biólogo celular, tiene muchísima información, pero, o sea, yo creo que llevas una vida estudiando esto, pero para básico así, el ADN o los genes que tenemos tienen la posibilidad de todos nosotros de adquirir un cáncer. Bueno, no de adquirir, de desarrollar un cáncer. El 50% de los boletos los tenemos todos para tener VIH, VPH, cáncer. ¿Por qué? Porque es una actividad, vamos a decir, destructiva de las cadenas de ADN. O sea, están ahí. Pero no es una condicionante estrictamente. Hablábamos al inicio del tema transgeneracional. Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene cáncer de intestino o de lo que quieras. Y es que es genético. No, es que no se puede heredar el cáncer. Y en bio también se sostiene así. El cáncer no es transgeneracional. Se adquiere el patrón para dar cáncer en proyecto sentido gestacional. Ahí adquiero el mindset, el mapa mental, las creencias, que cuando yo tenga cierta receta o detonante, no tengo con qué resolver ese conflicto. Entonces me va a dar cáncer. Es decir, me acidifico tanto, despierto los genes cancerosos y me da cáncer. Ay, te dio cáncer como tu mamá o como tu abuela. No, heredé el sistema operativo, las creencias, la forma de ver las cosas, que me va a volver a llevar a ese mismo cajón de estrés. O sea, a final de cuentas me programo yo totalmente. Pues es inconsciente hasta que no lo ves. Hay gente que... Yo he visto gente con cáncer por un ventilador. Y no es el ventilador, es que pongo en el ventilador, que simboliza para mí, sube el ventilador, bájalo, cámbialo, no, vuélvelo a poner. Y a partir de ese elemento, empezar a deshilachar que el cáncer viene de ese estrés, pero es lo que ponemos ahí. Entonces, hay una regla máxima en todo este rollo y es, no es lo que te pasa, sino cómo lo vives. Desde el sistema operativo que lo vivas. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puedo tener... acompañadas que falleció su bebé al nacer y es una historia muy difícil y tal, y puedo tener a otra señora que se le han muerto 3 bebés y llega y me dice, Tania, hay que resolver el tema del dinero porque fíjate que a mí bla, bla, bla. Entonces, ¿el conflicto está en que se nos mueran los hijos
o desde dónde abordamos los mismos conflictos. El problema son los divorcios, el problema son las infidelidades, o desde qué memorias, historias transgeneracionales, desde qué estrés inconsciente yo vuelvo a vivir eso y ahora a mí me da cáncer en el útero. Alguien que no estudia epigenética, entonces está destinado a repetir. Bueno, la epigenética es la parte, repito, de la ciencia, que algo que se vino estudiando hace muchos años, porque el transgeneracional es una metodología que tiene más de 100 años que se aplica, y de entrada pues se aplicaba como de forma muy experimental, como mera observación. Pero hace 46 años, 48 años, se sale a la luz la epigenética y nos dice, ¿qué crees? Pues es que tú traes genes que abarcan como una radiación, como un campo electromagnético de archivos de información. Traemos hasta 5 o 6 generaciones de ancestros mapeados todos adentro de nuestro ADN. Tú conscientemente no los conoces, pero estas historias, sus vidas, han heredado una información de supervivencia, entre comillas. Y eso es lo que va a definir tus rasgos físicos, tu constitución física, tu voz, las alergias que vas a tener. Es decir, a nivel científico la epigenética nos confirma lo que a nivel teórico se había vivido con el estudio del árbol genealógico. Entonces van de la mano, ¿te fijas? Lo que hace Hammer también con la nueva medicina germánica dentro de la parte de la ciencia es que yo ya lo estudié, ¿qué crees? Y el cerebro tiene 4 capas embrionarias, y entonces el foco de Hammer, hay un edema, un bioshock que cae en cierta capa embrionaria y se ven los tags cerebrales sin contraste. Entonces, claro, ahí está el bioshock. Él los estudió 100% de los casos, 100 de 100. 100% de los casos registrados. Esto es lo que puso él cuando dictó las 5 leyes de hierro del cáncer en los años 80 y lo metieron a la cárcel y lo tildaron de loco y le quitaron su licencia médica. Cuando que obviamente esto no se podía ver. Pero hay una huella edematizada en nuestra neurología de los bioshocks y los eventos, de los traumas, pues. Entonces, si yo no lo soluciono, ese edema va a traer mucha carga eléctrica al cerebro. ¿Y qué pasa si esa carga eléctrica yo no lo resuelvo? Que es lo que te decía hace rato, es cómo lo vives. Sí, ya sé que te pasó esto, pero ya lo vas a resolver. Ya vamos a salir adelante, ya vamos a dar la vuelta a la página, pero como a veces no estamos programados hacia la madurez, sino nos quedamos en la parte de niño, en la parte del yo niño, entonces, ¿qué hace el cerebro para que sobrevivas? Toda esa carga eléctrica la va a mandar a un órgano. ¿Para qué? Para que sigas viviendo. O sea, es como vivir en un castillo antiguo muy sucio, que no es habitable, y de repente yo empiezo a barrer, y en un cuartito meto todo. El resto es habitable, pero ese cuartito se hace cargo de la suciedad, y eso es una enfermedad. Y yo quiero, Tania, quítame el cáncer, porque yo voy a seguir haciendo lo mismo que hago. Pues no, lo que haces te dio cáncer, y tú quieres quitarte el pedazo y seguir funcionando igual, pues por eso se va a otro lugar. Hay algo que en la información que nos estás dando que me preocupa bastante, porque si tenemos esa información que a través de ciertas 6 generaciones, dijimos, ¿verdad? Que se van pasando aproximadamente. Sí. Y aparte yo traigo esa carga, y aparte yo la activo, y aparte con mis hijos, yo también, por la misma carga que tengo, también se las aviento a ellos. 5 generaciones abajo de ti también. Sí, pero aparte con mis actitudes o con mis cuestiones en las que yo ya estoy teniendo esa información y estoy activando en mi vida, también se las estoy pasando a mis hijos. Claro. De una manera preocupante, a activarles también esa parte. También es como una responsabilidad tuya como padre en cortar. Claro. Parentar. Todo lo que tú resuelvas para ti, les quitas a tus hijos carga de irlo a encontrar. Así vivan los hijos en Australia, por principio cuántico de la no localidad. O sea, yo trabajo algo aquí, soy mamá, y mi hijo vive en Australia. Bueno, le llega y va a vivir el somático, porque siempre que reparamos o resolvemos algo hay una reparación que se llama vagotonía, un estado vagotónico en donde ese foco se rompe y se repara. Se repara la neurología, se vive en fases. Entonces, a veces está aquí la chica y la madre en Monterrey, o está en Estados Unidos, está en otro lugar, y le llega el cable y dice, ya lo resolvió mi papá, perfecto, entonces ya yo me voy a resolver algo. Pero esto está escrito, en el mundo antiguo está escrito, bueno, los padres comen uvas verdes y a los hijos les rechinan los dientes. Nosotros venimos a nivel del cuerpo espiritual a sanar genealogía.
¿Por qué? Porque esta manada, este equipo de trabajo, esta familia en donde yo llego, no trae un nivel de conciencia ganado. Entonces yo llego como servicio del alma. Hay muchas formas de hacer servicio en una manada, ¿no? Hay quien viene a hacer el bote de basura. El hijo bote de basura, literal. Es el que carga las enfermedades mentales, los somáticos, el que viene enfermo. Hay quien viene, se muere niño, limpia camino hasta que llega uno que pueda vivir, ¿no? Por eso es muy común que los hijos primeros de la gente no nazcan, se pierdan, porque hay mucha carga, densidad. Entonces, hay muchas formas de hacer servicio a una manada, a un sistema familiar o manadas humanas, pero hay cierto nivel de conciencia que no está ganado ahí, no lo entendemos. Y si no lo entendemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Repetirlo. Y si lo repito, lo voy a volver a pasar. Entonces, hasta donde nosotros hagamos trabajo personal, porque el trabajo personal no se acaba nunca, siempre cuando tú crees que estás bien, siempre puedes estar mejor. Y entre más trabajo personal haces y entre más bien te vas sintiendo, te vas dando cuenta lo que cuesta y que nunca se acaba, que es una evolución constante, ¿sí? Y que obviamente cuando sabes lo que cuesta puedes empatizar en entender por qué a tu hermano o a tu hermana que viven lo mismo, tienen los mismos padres, tienen otra historia. Cargan el programa con otro color, con otra cuerda. Porque no es lo mismo ser el hijo 1 que el hijo 2 que el hijo 3, que es la hija mujer, el hijo papá, el hijo mamá. Todos tenemos un lugar en el árbol. Entonces, si yo llego a una manada humana y hay algo que a ellos no les sale bien, fijo, yo lo voy a adquirir y me voy a volver a casar dentro de las mismas condiciones y copio las profesiones, porque las profesiones también vienen del inconsciente. No es lo mismo ser médicos o abogados o terapeutas o psicólogos, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, hay un cierto nivel de conciencia que la manada no tiene adquirida y yo, pues en la medida de lo que a mí me toque, lo voy a repetir. Por ejemplo, cuando escuchamos estas historias, la mía propiamente, es que el abuelo pegaba, iba, tenía hijos con otras mujeres, es que nunca estaba. Bueno, pues es que eso es inmoral. Y no estamos hablando de nada religioso, es inmoral. O sea, que yo me divorcie de ti porque no me caes bien y mis 2 hijos que no coman, que se chupen el dedo. Eso es inmoral, pero no lo entendemos. Entonces va a la manada cada generación adquiriendo un nivel de conciencia. Tengo que tener hijos y bueno, pues ahora los estoy pasando ese programa. Ya avanzamos en algo, al menos ya sabes que hay programas inconscientes que no son funcionales. Hay unos muy buenos, no todo es negativo. Los que ya no salen bien, pues no los cambiamos. También la manada tiene muchos talentos y mucha fuerza de supervivencia. Pero a los que nos abocamos son a esos que no nos traen salud, que no nos traen abundancia y que no nos traen relaciones o vínculos sanos. Básicamente nadie tiene en la especie humana ningún programa o conflicto que no sea ese. O es un conflicto de pareja o de vínculos, es un conflicto de dinero o de profesión, es un conflicto familiar o de hijos o es un conflicto de dinero. Qué complicado. Aquí, es que espérame, Tania, sabes muchísimo, ¿no? Pero yo sí quisiera escuchar alguna experiencia, algo que nos pudieras compartir que te hizo afirmar todo esto, ¿no? Porque al final, pues, hubo quien lo estudió, pero también creo que lo has comprobado tú. Yo lo he comprobado, César, muchas veces. Y creo que uno no puede hablar más que de lo que uno vive. Uh-huh. Yo lo he comprobado conmigo misma. Por eso estoy aquí. Por eso me dediqué a estudiar eso. Siempre fui medio rara y medio ratón de biblioteca. Pero bajo mi propia experiencia personal, y el día que abrí la caja de Pandora y me quedé con los ojos cuadrados cuando dije, pero ¿cómo que yo repito todo lo de mis abuelas? Y volteo a ver toda la historia de las parejas, de las historias de mis mujeres, en mi caso, uh-huh, de mujer, y yo volteo a ver y digo, válgame Dios, pero si eso es un berenjenal. Pues con razón no me sale bien, ¿no? O sea, empezar por dónde empezamos. Porque si el cuerpo está enfermo, porque si... Claro, hay una parte aquí importantísima, y es el ego. Y el ego es nuestra misión de estar aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo si yo soy buena, buenísima, y linda, lindísima, y soy la mejor persona que hay en el universo porque yo estoy bien? Todos los demás están mal.
O sea, yo estoy sola porque no me han querido bien, pero yo no he hecho nunca nada, ¿no? Bueno, cuando ese ego deja de darte respuestas, sí, pero al final yo soy la que estoy enferma, yo soy la que tengo deudas, yo soy la que tengo no sé qué, y yo soy la respuesta. Entonces, no solamente es mi camino personal, pero pues lo he visto en muchas personas, en lo que quieras, en cánceres, en no se pueden quedar embarazadas, abortan los bebés y después ya hay un bebé que nace, temas económicos muchas veces. He tenido, ya ahora somos amigos, pero en algún punto fueron acompañados y alumnos que tienen ahora, bueno, puestos importantes. Y gente que quiero mucho, pues, que simplemente ha entrado en cierta línea de congruencia y ha podido conseguir montones de cosas, ¿no? Desde éxitos profesionales y pues ahora sí que dime qué historia quieres, una de la salud, una de no, es que sí, un tema el cáncer, de pareja, ¿no? Ajá. O sea, el cáncer, ¿qué onda? Es una enfermedad que hemos batallado, un VIH, o sea, ¿se pueden curar? Fíjate que hay muchas creencias, desafortunadamente, y la verdadera información, hay tantos experimentos, tantos estudios que hacen universidades importantes, que hace Harvard, que hace Yale, que hacen... y que eso no se publica. Eso piensan que es para la gente que estudiamos o que leemos cosas. No, pero eso se podría enseñar, pero como que no interesa. Entonces, sí tenemos que entender que hay un sistema y que el club de las enfermedades, que son los seguros de gastos médicos, y entre otras empresas muy importantes, mueven al mundo económicamente. Uh-huh. Entonces, para un enfermo de cáncer, por ejemplo, en Europa representa 38,000 euros mensuales. No es un enfermo, es un cliente que va a recibir estudios, tratamientos médicos, aparatos, etcétera, etcétera. Entonces, pues que yo te ponga a la mano de entrada la creencia de entender que la palabra cáncer significa muerte, pues esa es una creencia como del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Yo tengo muchos podcasts en relación al cáncer, no solamente a la parte del cuerpo, porque es importante que entendamos en qué parte del cuerpo está el cáncer, sino de dónde puede venir el mindset del cáncer. Entonces, aquí lo más importante es dar, ahora sí que ser muy asertivos en dónde está el conflicto y que la persona entienda que si no expresa, que si no cambia algo en su vida, el cáncer no se va a ir. El cáncer está haciendo un servicio muy importante. No te preocupes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la primera regla del cáncer es que todo tu entorno, como tú lo percibes, es lo que te dio cáncer. Tú quieres sanarte, el cuerpo se va a sanar. O sea, el día que necesite dejar de hacer eso. Hay una explicación muy fácil y es la siguiente del cáncer que me preguntaste. Sí, sí. El cáncer en cualquier parte del cuerpo, en cualquier órgano, tiene una función y esa es exacerbar la función del órgano. El cáncer, si nosotros lo vemos desde la perspectiva que exacerba las funciones del órgano, ¿no? Entonces, ¿qué le pasó a Hammer? Que pierde a un hijo, se lo matan y hace cáncer en el testículo y es un órgano germinal. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un cáncer de testículo o próstata, ¿no? Que es muy común. Nosotros primero tenemos que entender qué está pasando en un órgano que, pues digo, ¿para qué sirve la boca? Para comer. Ajá. ¿Para qué sirven los pulmones? Para respirar. Entonces, ¿para qué servirá la próstata y el testículo? Pues obviamente tiene que ver con vida sexual y con hijos. O sea, ¿para qué sirve el útero? Pues no nomás para vernos lindas, ¿verdad? Tiene una función. Y ahí es donde empezamos a tirar el hilo. Y cuando nosotros vemos, a ver, siempre es importante saber cuándo se detona el conflicto. El del conflicto es cuando tienes el primer diagnóstico, te enteraste. Ajá. Me detecté la bolita, me hice no sé qué. Entonces hay una fecha de diagnóstico y ahí entendemos que el cerebro es matemático. El cerebro guarda la información en fractales. 3, 6, 9 meses antes de que fuera detectado esto, ¿qué está pasando? Hay mucha información, son como variables que podemos manejar. ¿Qué pasó? Ok, este es un conflicto de tal, de tal, de tal. ¿Dónde encuentras esa historia? Pues es que la encuentro aquí, aquí, aquí. Perfecto. Y ahí aplicamos las otras técnicas. ¿Para qué? Para que la persona pueda entrar realmente en lo que se llama un resentir. No me enteré que me... ¿Puedo decir aquí palabras en francés? Sí.
no me enteré que me jodió tanto. Tengo una consulta ahorita que va a los equipos que tenemos nosotros en Quantum, que son los que deshacen los tumorcitos estos de cáncer y entran en una homeostasis el cuerpo. No tenemos una publicidad abierta de esa, pero obviamente pues se los puedo contar como no, que son los osciladores de Lakhovsky, y ya tuvo cáncer en el colon y pues le retiraron un pedacito y pues no quiere que vuelva a salir. Claro, es que te pueden ir cortando pedazos, pero el conflicto está activo. O sea, no has encontrado ninguna solución. Cortarte el pedazo no es la solución. Es que entiendas para qué vino el cáncer y lo que está haciendo el cáncer. Y entonces, como terapia en este podcast tuyo, les puedo decir que lo más importante para curarte de cáncer es lo que el ego no te deja hacer, que es aceptar el daño. Siempre va relacionado con algo malo. Es entonces. Que es un bioshock. O sea, por ejemplo, en el colon ya dijimos que es el desecho, ¿verdad? Ajá. El desecho, sí, perfecto. Sí. Ahí está, pues, la mierda de la vida. ¿Sí? Entonces, me comí la mierda y aprendí a sonreír. Como caca y hago como que me gusta. Dijeran unos amigos, andas como la paleta payaso, con la sonrisa y el palo bien adentro. Así, ¿Sí o no? Totalmente, ahí está el cáncer de colon. Qué vulgar me oí, ¿eh? No, Tania, pero bien gráfico. Disculpa tus oídos. Bueno, entonces, eso es lo más difícil que yo te puedo decir. Llevar a la persona de manera asertiva a decir, acepto que me dolió muchísimo, que me jodiste y no me protegí, que no me di cuenta, que no puse un límite, que me llegó a hacer tanto daño. O sea, aceptar realmente a nivel emocional el daño. El cuerpo deja de estar haciendo un colon más grande con el tumor para poder procesar más caca. Es decir, por ejemplo, el cáncer de garganta. El cáncer de garganta se dice que también es porque te callas muchísimas cosas. Bueno, es que el chakra de la comunicación en general, la garganta, y mira que en el cuerpo de la mujer la garganta tiene un símil con la vagina. Entonces, normalmente trabajas un tema sexual y se va a somatizar la garganta. Bueno, pero esas son otras cosas. Pero en realidad la garganta está hablando de la expresión. Entonces, para que tosas, cuando yo estoy, llego a casa de mis papás, ¿para qué tengo que aclarar mi garganta? ¿Sí? O cuando se viene esta tos de foca, ¿no? Estás ladrando como perro. Quieres ser escuchado. Tu psique lo único que está haciendo es, como un tamborcito, está mandando el impulso de todo lo que está guardado. Hay conflictos en bio de gesto y de pregesto. Es decir, lo que dije, me arrepentí. Quiero regresar las palabras de regreso. Oh, eso está interesante. O no lo digo, pero lo quiero decir. Por eso hay que entender que, pues por eso es que vayan, por favor, con un especialista, ¿verdad? O sea, un conflicto de, es que los oídos, ¿qué no quieres oír? Es que los ojos, ¿quién no quieres ver? Bien Luis Hay, ¿verdad? Sí, ya se quedaron con eso y ya son la pura verdad. Hay que entender muchas cosas. Si yo me llamo como mi mamá y también uso lentes como mi mamá, y vivo otra vez las mismas cosas que mi mamá, y yo te digo, ¿qué no quieres ver? Bueno, es que el conflicto es mucho más grande que eso. ¿Qué lealtad inconsciente llevo a mi mamá que vuelvo a sentirme no vista? O sea, y ahí es donde generalmente lo que hablamos al principio de los movimientos tienen que traspasar de manera muy asertiva tu mente consciente, tu ego. Porque el ego siempre va... pasa un movimiento y el ego se la va a pasar rumiando la frase a ver si le gusta, si le conviene. ¿Será que la hago? ¿Ya me curaré de una vez o les doy otros 6 meses de drama, ¿no? Etcétera. Pero un movimiento asertivo es un movimiento que traspasa tu mente consciente y aunque no lo entiendas, tú tienes una sensación en tu cuerpo. Es como que, ¿no? ¿Qué pasó? Oye, tal cosa, tal cosa. Muchas veces... En temas de cáncer, sí tenemos que decir esto, hay una connotación muy grande y es la culpa, y la culpa inconsciente. ¿Por qué? Porque el cáncer es para ti, tú te lo estás generando. Te castigas. Me voy cortando cachitos. Oye, pero si es inconsciente, o sea, es que me cuesta trabajo entender, porque hay cáncer que son fulminantes o que la gente se va, pero rapidísimo, ¿no? O sea, los diagnostican y a los meses, al año. No, sí, rápido, a veces parece ¿no? que es rapidísimo. Que dicen, es que tuvo un cáncer demasiado agresivo y era devastador. O sea, ya no había marcha atrás, ¿no?
cuando tú hablas de que mucho de lo que tenemos de enfermedad, o sea, estas somatizaciones vienen del inconsciente, o sea, no somos conscientes, no desconozco por qué me está pasando hasta esto. que llega el cáncer. Y me da un cáncer, o sea, como yo, el público que está escuchándonos, que dice, bueno, es que yo ahorita tengo un cáncer, ¿no? Pero no sé por qué. Bueno, lo primero es lo que decíamos hace rato, no es lo que te pasó, es cómo lo viviste. Lo viviste de manera fulminante. Lo viviste como el peor drama de tu vida. Y como una regla general, una persona con cáncer tiene que cambiar su vida al revés. Si se quiere curar. Fíjate que yo Tiene que hacer un cambio, trascendental. Maestro Enrique Corbera dice, tiene que voltear su vida como un calcetín. Pero normalmente las personas no estarían dispuestas a hacer eso y es por eso que se mueren. ¿Por qué? Porque lo primero que es el cáncer es quiero que se muera el otro y me trago el veneno yo. Yo quiero tener razón de que me hizo daño. Te lo voy a mostrar, por eso me estoy pudriendo por dentro. De rabia, rencor y resentimiento. Pero es conmigo. Entonces, el proceso personal es médicamente haz lo que tú quieras, porque está en función de tus creencias y de tus miedos. ¿Que todos necesitan hacer quimio? No. Es la forma en la que el sistema vende la curación, pero no es un secreto que el cáncer se alimenta de azúcar y de carbohidratos. Una persona enferma de cáncer no puede consumir harinas, carbohidratos. ¿Por qué? Porque le da de comer. Mi madre tuvo cáncer linfático y tuvo 9 quimioterapias en Estados Unidos y le ponían la quimioterapia con una charola llena de gelatinas, postrecitos y nievecitas. Cuando hace 20 años yo no sabía específicamente este tema de cáncer. O sea, el cáncer, primero que nada, necesita una dieta. Necesitas matarlo de hambre. Igual que el hongo. 2, todo lo que vivimos nosotros en el sistema de alimentación es cancerígeno. ¿Por qué? Porque está fundamentado en azúcares y sintéticas. Entonces el sistema nos enferma de cáncer. Lo que te quería contar también es, acabo de conocer a una persona que tuvo cáncer de mama y realmente la ves y sonríe ante lo que está sucediendo y lo ha llegado a superar sin ningún problema en la manera en que ella lo recibió y en la manera que decidió afrontar las cuestiones. Sonrío, me voy a curar, todo está bien, no pasa nada. Y lo que dice ella es, lo más enfermo que hay es tu alrededor cuando todo el mundo te dice, tienes cáncer, te vas a morir. Claro. O, ¿sabes qué? Te curaste, pero hay gente que reincide y vas a volver a caer. Les llamo yo los arruinadores de sueños. Exactamente. Es decir, por eso es que el trabajo personal, como su palabra lo dice, es personal. Hay protocolos, tareas, vómitos emocionales y mentales que a veces yo les digo a las personas y les pido encarecidamente que se quede entre tú y yo. Lo que tú y yo hagamos es tu historia conmigo. El día que todo esto pase, si tú quieres, lo puedes compartir. Pero ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo te fue? Cuéntame. ¿Qué le dijiste a tu abuela? Sí, ¿Qué te importa? No. Es mío. mi relación con mi abuela. Esto me lo estoy haciendo yo a mí. Yo me acuerdo en aquel tiempo con lo que yo trabajaba con el tema de mi mamá. Bueno, llega en un momento muy interesante en su vida. Mi mamá no conoció nunca a su papá y no le conocía la cara al padre. Entonces, pues yo bien chismosa, 25, 26 años, me voy enterando que la que era la madre de mi mamá, que siempre fue mi abuelita, pues que no era su mamá, que era su tía. Que cuando ella nació, su mamá la regaló con ella y se fue. Y entonces, yo nunca conocí a esa señora. ¿Cuál? Nunca la he visto en mi vida, a mi abuela. Ya falleció. Entonces, para no hacerte el cuento largo, a mí se me hacía tan fácil decir, ¿cómo que no le has visto la cara a tu papá y no sabes dónde está enterrado, si vive o muere o quién es? No, es que nosotros no preguntábamos nada. Preguntábamos algo y nos callaban la boca. Claro, mamá, eso sucedía en los años 50, pero tienes 50 años. Yo creo que de una manera muy respetuosa puedes ir y buscar a tu mamá
y preguntarle, mamá, quiero que me digas quién fue mi papá. Entonces fuimos a hacer eso. La buscó, le contó la historia del padre y mi mamá pues ahí fue tirando el hilo en Ciudad de México y buscó por ahí una tía viejecita que le cuenta la historia de su papá, que nunca tuvo más hijos, que siempre la buscó, que la abuela le cambió el nombre, así un drama de esos de novela, y le dice, te voy a dar la foto única que tengo de Francisco, de tu papá. Te voy a enseñar quién era. Y a los 50 años mi mamá le conoce la cara a su papá. Y fue un shock primero porque dentro de mi hermano mayor que ustedes conocen, Raúl, en medio de los dos hay otro hermano que es completamente diferente a nosotros. O sea, a Raúl y a mí nos ves y todo el mundo dice, pues son iguales. Pero con mi hermano de en medio no. Él parece mi tío, ¿no? Morenito, grandotote, muy, muy guapo. Desde los 3 es el mejor parecido. Pero bueno, y él estudió piloto aviador y siempre, la verdad, a él es el síntoma de la familia, ¿no? Él carga mucha sombra del sistema familiar. Y cuando mi mamá le saca la cara al padre en la foto, se da cuenta que es la máscara de Oscar. Y mi abuelo era piloto aviador. Sale. Y cuando le escucha esa historia, que él se murió sin hijos, mi abuelo era piloto aviador, era militar, daba clases en el colegio militar, en el Colegio del Aire en Ciudad de México, y era muy mujeriego, ¿no? Entonces tuvo a mi mamá como en sus 40s y mi abuela pues sus 20s y pues sus temas ahí. Y pues en un lío de faldas le dieron un balazo y la bala se le alojó. Y esa bala que se le alojó nunca se la sacó, pero un día se levantó y dijo, me voy a sacar la bala. Y en esa anestesia falleció. Él escogió qué día se iba a morir. Cuando yo empecé a trabajar la parte masculina, había trabajado mucho mi parte de mis mujeres, pero el día que empecé a trabajar mi parte masculina y la carga que yo sentía con ese hermano, duré 2 años con un dolor de hombro tremendo. Hice de todo y no tienes nada. Y el eco, y el infiltrado, y el ozono, y no podía hacer nada. Yo sentía que se me iba a caer el brazo. Y un día sentadas así como estamos ahora, en un café, le digo, mamá, ¿en dónde le dieron el balazo a tu papá? Y esto es lo que llamamos un acto de conciencia. 0 tiempo. A la conciencia le basta un instante de segundo para cambiar la información. Se queda mi mamá, voltea y me dice, léesela aquí, donde te duele. Y entonces es ahí donde, aplicándome la medicina, entonces le digo, mamá, sé todo lo que representa para ti Oscar porque es tu papá, pero yo hoy dejo de cargarlo por ti. Lo siento mucho, lo siento de verdad. Me hubiera encantado, mamá, que tuvieras un papá, pero yo dejo de cargarlo por ti. Y entonces en ese momento el brazo empieza a estar mejor. Siempre hay una información inconsciente. Y el cáncer, igual que lo que estábamos hablando, es una información que está ahí, que te está diciendo, hey, te falta amor para ti. Deja de ponerle tanta atención a los demás, a lo que van a decir. ¿Por qué no te importa lo que tú piensas de ti y de lo que pasó? Oye, Tania, pero ¿y qué pasa con los niños? Con los niños que les da cáncer. O estoy intentando hacerte preguntas como para saber si no tienes también una información tú. ¿Qué pasa con los niños que tienen cáncer? ¿O qué pasa con alguien que fue adoptado, por ejemplo? Bueno, son 2 temas muy complejos, pero basados en epigenética, nosotros tenemos que entender que el ambiente, epigenética, ¿qué dice? No son los genes, es el ambiente. ¿Qué van a hacer los genes? Lo que haya en el ambiente, por adaptación. Y ahí te explico lo de los adoptados y ahí te explico lo de los niños. Bruce Lipton pone en una plaquita de Petri, de estas de laboratorio de vidrio, pone células humanas y las va a poner en un ambiente hostil, o sea, temperatura muy alta, gas pimienta, imagínate. Entonces, ¿qué hacen las células? No comen, no respiran, no se multiplican. Y exactamente la misma plaquita de Petri la cambia y la pone en una temperatura muy noble y le pone un ambiente diferente. Entonces, ¿qué hacen las células? Empiezan a multiplicarse, a comer, a hidratarse. Entonces, ¿dónde está el conflicto? ¿En las células, en el ADN o en el entorno? Okay. Y de entrada, el primer ambiente o entorno es nuestro entorno familiar. Es qué hay en la familia. Ese es tu ambiente. Entonces, un niño adoptado esta es la regla general,
ese niño adoptado va a entrar a sanar al sistema y el sistema lo sana a él. Hay un caso registrado en donde una pareja en Inglaterra tenían los dos, se casan y tienen los dos estas enfermedades catalogadas que 1 en 1.000.000 de no sé qué boletos compraron y se casaron. Y salió. Y dicen, es que los dos tenemos este gen mutado que nos va a traer un niño mal. No vamos a tener hijos propios, vamos a adoptar. Y adoptan al hijo y el hijo adquiere la enfermedad, cuando que viene en teoría de una genética diferente. ¿Por qué? Porque en el momento en que entra en el entorno define lo que hacen las células por adaptación a la energía, a la información de esa pareja. Entonces, este niño abandonado de padre y madre que va a ser adoptado, va a llegar a la familia que necesite compensar un niño abandonado. Es decir, son perfectos y van a adquirir las enfermedades del sistema. Y su pasado ya no... Siempre va a tener que impactar, pero es que es lo mismo, es igual, es un espejo, es lo que llamamos espejo. Yo tengo personas o alumnas que son adoptadas y ¿qué árbol voy a hacer? El de las personas que te adoptaron. Ahí vamos a poner papá, ahí vamos a poner mamá y vamos a poner un apartado del vacío que hay de papá y mamá. Porque tus padres biológicos los vas a tener que trabajar. No importa que no los conozcas, vas a tener que trabajar el abandono, el vacío. Y normalmente te vas a encontrar que las personas que adoptan son las que están en la lealtad de esa abuela que abandonó un niño, de ese abuelo que tuvo muchos hijos con distintas mujeres. Esos abuelos crean deuda para el sistema. Por ejemplo, está casado el abuelo y tiene a la abuela y sus 3 hijos aquí y ellos heredan, pero todos los hijos que dejó tirados por todos lados, esos no heredaron. Entonces ese abuelo creó deuda. Estos 3 que heredaron van a empezar a pagar la deuda del abuelo. En dinero, en esta parte, ¿no? De ir y recoger. O sea, ¿a quién le sale el ir y recoger niñitos por todas sus...? Es lo mismo. Estoy compensando la energía del árbol. Se llama, estoy en reparación, reparo. Alguna historia de arriba que me lleva a traer este niño. Y este niño necesita ser adoptado. Entonces es lo mismo. O sea, ¿qué quiere decir, a final de cuentas, que para curarnos esa parte tenemos que hacer un formateo totalmente de nuestra mente, digamos? ¿Es formatear nuestro inconsciente? Que parece imposible, Jonathan. Sí, yo sé. Yo pero digo, es ¿cómo formateo mi inconsciente para que no...? El inconsciente es un mar inmenso de información. Y cuando pasas del inconsciente llegas al supraconsciente, que es lo que está en los archivos akáshicos y en la información que llevamos de alma, ¿no? Transhumana, ¿no? Entonces, es imposible, nunca, por más que estemos trabajados, nadie en su lecho de muerte va a ser un sujeto terminado, porque la perfección es egoica. No hay una familia al 100% perfecta. Eso es lo que queremos. No, en mi familia todo funciona bien. Qué bueno que la mayoría de las cosas funcionen bien. Qué bueno que seamos funcionales. Pero todos los sistemas, la especie humana misma, que somos las familias células, la especie humana misma va en un proceso evolutivo. Tanto es así que yo que he hecho cientos de árboles, antes la historia era, sí, mi abuelo se la robó en el caballo y se la robó y que no sé. ¿Y cuántos años tenía la abuela? Pues 15, 16, 13. ¿Y cuántos años tenía el abuelo? 40. Bueno, eso ya no sucede ahorita porque lo meten a la cárcel. Se llama violación. Pero ese es mi abuelo. Y lo llevo en mi ADN, ¿sí? Y a lo mejor si no le gustaba lavarse los dientes o no trataba bien a la abuela y todos esos hijos fueron gestados en esa culpa, en esa repulsión, en ese asco, en ese lo que quieras, todos llevamos eso en general. Por eso vivimos las historias que vivimos. Entonces, de ahí a que yo pueda sanar al 100% y con potencial infinito, es un ego muy grande. Tú que hablas mucho de la manada, ¿no? De que formamos manadas y es como nos llevamos, pero es que también digo, ok, yo tengo mis conflictos, tengo mi inconsciente con todas las cuestiones familiares que vienen detrás de mí. Y aparte la pareja que tienes tiene otro montón de cosas atrás de ella. Y es cuando se unen estas 2 personas
pasan una información al hijo muy cabrona, perdón por la palabra, pero es que viene de dos lados. Elige Ya puedes a tu decirlo. pareja. Sí, muy cabrona. Tu inconsciente elige a tu pareja por resonancia. Es decir, tú me vas a dar la caña suficiente como para que yo resuelva todo lo de acá. Perfecto, es el hombre de mi vida. Mira, fue algo, Tania. La verdad es que como que nos conociéramos de toda la vida. Y le encantó a tu mamá. Perfecto, sí, programa. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestro inconsciente está siempre al servicio de nosotros. No es nuestro enemigo. Y nuestro ego también. Pero relacionarnos con el opuesto es específicamente la experiencia humana. Nuestra mente egoica programada está acostumbrada a pensar en blanco y negro. O está bien o está mal. ¿Lo hice bien o lo hice mal? ¿La enfermedad es buena o no? Es decir, todo es blanco o todo es negro. Es la dualidad. Pero esa es la experiencia humana. Llegar a la unidad. Llegar al equilibrio. Y eso es un trabajo absolutamente personal. Por eso es que la experiencia humana tal cual, mira, cerebro tiene 4 capas embrionarias. El córtex es el que estamos acostumbrados a ver, que es el de los chinitos. Son 1 metro cuadrado, dobladito, metido en el casco. Pero tenemos otras 3 capas embrionarias y son exactamente iguales a cualquier mamífero. Quien sea que nos puso aquí, y esto está documentado, mutando el cromosoma 2 para que pudiéramos hablar y tener lenguaje, nos puso el córtex. El córtex solamente es humano. Por eso el ser humano está puesto aquí, para vivir la experiencia en este parque de diversiones. ¿Cuál es la experiencia? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, femenino, masculino, hormonas, estrógenos y testosterona. ¿Cuál es la razón de estar aquí? Exactamente eso que me acabas de decir. Los vínculos humanos. Somos seres emocionales que tenemos que aprender ¿a qué? A relacionarnos. A convivir. A convivir. ¿Para qué? Ay, Para desarrollar y aprender amor incondicional. es que nadie lo sabe. ¿Existen las emociones después de este cuerpo entonces? Dentro de 4D todavía vivimos y 5D es una experiencia emocional. Sí. Pero el cuerpo, avatar es 3D. Esta es la experiencia 3D. No, 4D es el tiempo y el karma. La variable del tiempo es 4D. Pero el humano de 5D que tanto se habla es un ser humano que ha trabajado las polaridades. Hemos venido generación tras generación tras generación viviendo polaridades. El machismo, bueno, ahora estamos en el feminismo. Es lo mismo. Sí, siempre ha sido así, ¿no? No hay ninguna diferencia. Pero vamos encontrando ¿qué? El equilibrio, ¿no? Yo vengo de unos padres divorciados terríficamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esos extremos? O estás de mi lado o estás en mi contra. Si estás conmigo son tus hijos, si no estás conmigo ya no te vuelven a ver. Son extremos. Sí, lo que hablábamos al inicio, es inmoral. ¿Qué vamos haciendo cada generación? Entendiendo, oye, los hijos no tienen nada que ver con la pareja, ¿eh? Pareja, peras, mamá, papá, manzanas. Trabajo no lo podemos quitar. Sí, hay exparejas, pero no hay expapá, no hay exmamá. ¿Sí? O sea, lo vamos a ir más o menos entendiendo. Y la siguiente generación, bueno, puede ser un poco más funcional, aunque no viva con sus papás abajo del mismo techo. Pero tiene a sus papás. Cosas que en generaciones hacia atrás, pues era prácticamente imposible. O generaciones hacia atrás que vivían, no, y tus papás, 50 años de casados, bendito sea Dios, sí, pero desde hace 30 cada quien duerme en su cuarto. Salen para la foto. Exacto. Están separados en una guerra absoluta. Veles cómo se enferman los cuerpos. Tu mente se contó una historia, ¿no? Ay, es que somos una familia ideal. Sí, vamos a ver de qué se enferma el cuerpo, de todo lo que se cayó. Lo que te callas lo va a expresar el cuerpo fijo. Yo tengo quiero hacerte una pregunta ya de algo muy personal. Eso, saca. Ahorita graben, vean esto, amigos. Véanlo, porque Jonathan va a abrir su corazón. No. Bueno, mis padres son médicos, como te comenté. Entonces, hubo un momento de mi vida que yo, como ya se han visto algunos otros capítulos, lo he dicho muchas veces, estudié medicina un tiempo. Hasta que corté esa parte y dije, no, porque no fue como retirarme de esa parte y me fui a la parte creativa. Primero estudiar como actor y luego dirección de cine, etcétera, etcétera. Después de tiempo, hablando con mi madre, preguntándole, oye, ¿de dónde viene la parte creativa de nosotros? Porque mi hermano
también se fue por la música y luego como publicista, etc. Y me cuenta mi mamá, yo quise ser actriz. Yo quise ser actriz y no seguí siendo actriz por seguir el mismo camino que tu papá y estudiar medicina. Pero fue como un sueño frustrado para ella el hecho de no estar en esa parte. Entonces me cayó también como el 20 de decir, cabrón. Entonces tu mamá siguió a tu papá. Sí, mi Yo mamá pensé siguió que a mi papá. Fíjate, yo me había creado otra historia porque los conozco muy bien. Yo pensé que se conocieron, no sé, en la universidad de medicina. No. Se conocieron a los 15 años. Bueno. Órale. No, se conocieron a los 15 años. Mi papá tenía 16, 15. Mi papá se mete a estudiar medicina. Mi mamá empezó a salir en obras de teatro que la empezaron a invitar. Y en una obra de teatro que le piden, pues hay una escena un poco más complicada, etcétera, etcétera. Pues a mi papá no le gustó mucho el rollo. Entonces mi mamá, por no hacer enojar a mi papá, Por no perderlo. por no tomó perder una a mi elección. papá, tomó una elección de decir, dejo esto que puede dañar mi relación y entonces me pongo a estudiar medicina igual que él. Pues no, todas son lealtades inconscientes o fidelidades invisibles. Porque aunque tú no lo sabías, tu inconsciente sabía cómo ibas a poder realizar a mamá en ti. Eso hacemos, buscamos en los hijos que nos realicen, ¿no? Y eso al final sigue siendo un programa. Ahora, Sí, está gachísimo. básicamente, ahí vas a ver los programas espera. inconscientes. Fíjate, ya nada más vamos a descodificar, ¿no? Primero que nada, los médicos están reparando las muertes no atendidas en el árbol. Depende de qué son médicos de qué. Son ginecólogos, son pediatras, son a qué se dedican, en qué área de la medicina están. Y esa es la historia que vamos a encontrar. Pero todos los que de alguna manera nos dedicamos al arte, bailarinas, actores, no se diga, cineastas, pintores, músicos, todas las personas dedicadas al arte se les llaman yacientes o reparamos a los muertos del sistema familiar, ¿sí? Los duelos no resueltos. Imagínate cuando mi hija me dice con 10 años que patinaba sobre hielo, es una patinadora, como una bailarina, Ajá. ¿sí? Que se entrenó 3 veces y ya ganaba, ¿no? O sea, eso ya lo trae. Y en hielo tú. Congelada, ¿no? O sea, los muertos todos encima que trae. Eso no es negativo, vuelvo a lo mismo, no hay que juzgar. Todas las personas dedicadas al arte son yacientes. Están honrando y liberando las vidas desafortunadas de los muertos de nuestro árbol. Entonces te das cuenta que al final los médicos, ¿qué quieren hacer? Te pongo un ejemplo. Pediatra neonatólogo, ¿no? O sea, si aparte con la especialidad de, claro, hay que ver a quiénes de tus abuelas o bisabuelas se les murieron los niños ahí en el rancho y no tenían atención. Pues 3ª, 4ª generación nace un pediatra neonatólogo. Está honrando al muerto. ¿Y qué hace mamá? Quería honrar también, quería expresar. No hay yaciente más yaciente que un actor. No hay yaciente más yaciente, se muere todo el tiempo, es decir, cambia de personalidad, tiene su facultad, su cerebro de neuroplasticidad de entrar, eso es una facultad. Entonces, ella quiere reparar, pero también tiene sus creencias familiares, ¿no? Es decir, todavía a la edad de nuestros padres, abuelos y bisabuelos, el único lugar seguro de una mujer en el mundo y en la sociedad era tener un marido. Entonces, bajo esa lealtad importante, ¿qué hacemos? Que andas de loca en esos caminos de Dios, haciéndote a la actriz, marido. Y vamos a ser médicos los dos. ¿Qué pasa? Transfiere ese estrés a la siguiente Pero generación. fue una elección, en este caso, de tu mamá, ¿no? Ahí, teniendo esa información. Claro, por la lealtad a su propia madre. Ajá. Yo tengo que tener un buen partido, tengo que tener una buena pareja. Por encima de los 2 pesos, ¿qué hago? Pues el marido. Pero al quedar pendiente esta asignatura, ¿qué la vamos a hacer? ¿Qué número dijo eres? 2. El primero. El mayor. Bueno. Entonces el caballero de la reina, ¿no? La batuta. El protector de la madre. El hijo número 1, y más si se llama como el papá, es el marido de mamá, porque el primer hombre de su vida se llama así, entonces a nivel inconsciente, y lo dicen, ¿eh? ¿Cómo se llama tu hijo? Pedrito como su abuelito. Se llama Javier como su papá. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces desde el portabebé? Es que este es el error. Piensa, estamos en el portabebé, pero no estamos muertos. Estamos adentro de la panza, no nacemos, pero ahí estamos vivos. Hay un inconsciente, hay un wifi
que está pringando todo para adentro. Está ahí en el portabebé y, uy, mira, sacó la nariz del abuelo. Ay, ojalá que no salga borracho como él. ¿Cómo se llama? Javier, ¿cómo es su abuelo? Todo el tiempo, ¿cuántas veces lo he escuchado? ¿Cómo te llamas? Javier, como mi abuelito y como mi papá. Entonces, ¿qué va haciendo este inconsciente con esa mantra? Juan. Hay un momento de la psique cuando está el bebé parado en la cuna y escucha Juan, escucha una información, hasta el punto en que él entiende que cuando se oye eso soy yo, como mi papá. ¿Entiendes? Y esa es la programación. Ay, pero está muy dramático, Tania, porque hombre, no se hereda nada bueno. Sí, No, sí. claro Sí, hay que cosas sí. buenas que se heredan. Poquito, háblanos. Es que eso es lo que te quiero decir, corazón. O sea, venimos a sanar la genealogía para aprender. Y normalmente, pues tenemos que poner atención en las patas flacas. ¿Por qué el hecho de que se llame así está mal? No, lo que hay que entender es qué es lo que está sin resolver. Porque si no te das cuenta, va a condicionar tu vida. Y eso será parte del trabajo del alma. ¿Sí me explicó? Es decir, por ejemplo, tengo una chica que se llama Flor Mariana. ¿Y quién es Flor Mariana? Es que mi mamá tenía una hermana que se llamaba Flor Mariana y se murió con 15 años porque se hizo un aborto ella sola. Ok. Y por eso te pusieron así. Es decir, ¿qué nos quieren decir con eso? Que no pudimos con esa muerte, que no quisimos ver nada, que se quedó evadido, que no puedo resolverlo, que es un trauma y un shock tan grande. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a atraer una persona que voltea a mirarlos y aparte le ponemos un nombre. Y entonces esta persona va a empezar a adquirir ciertos patrones. Eso se programa y se desprograma. Tengo otro chico, por ejemplo, que se dedica a hacer temas de anime y de caricatura, de profesional. Y este chico, ¿y cómo te llamas? No, pues que me llamo así, Juanito Pérez. Perfecto. ¿Y quién se llama como tú? Es la pregunta siempre obligada, porque vas a tener que trabajar las lealtades a papá, por eso estudiaste medicina, y las lealtades a mamá. El hijo primogénito, primero gestado, es el más programado de todos. Y el último, el que cierra la camada, el 3, el 4, el 5, el último hijo. El primero y el último. Todos los demás llevan sus colores, pero el que abre y cierra, esos cargan ciertas cosas específicas. Entonces, pues es algo que el alma eligió. O sea, cuando tú me dices, es que hay algo malo, es que ese es un juicio. Porque no hay nada más karmático, no hay una elección única que sí puedes decir que tome el alma, que es elegir a esa mamá y ese papá. Tú los eliges. Claro. Y además, es la relación más karmática que tenemos. Es decir, repara para el alma que yo elija a un papá o una mamá específicamente, así sea hijo de un producto de un abuso. Ese momento específico, cuando me vas a entregar esa dependencia para toda mi vida, eso es lo que resuelve mi misión del alma. Pero eso al ego no le gusta, porque al ego le gusta hacerse víctima, porque asume que, ay, qué difícil, y yo, ¿por qué? Bueno, 30 vidas más, como para que entiendas cómo va. Yo te quiero contar en esa parte. Por ejemplo, mi papá se llama Rafael Alejandro. A mi papá nunca le gustó el nombre de Rafael y siempre se dijo Alejandro, y como siempre he sido Alejandro. Yo soy Jonathan Alejandro y no me gusta Alejandro. Claro, por el peso psíquico. O sea, prefiero 1000 veces Jonathan que Alejandro. Y si me llegas a decir Alejandro es como si... Claro, porque te conecta con ese trabajo de ser el padre. Pero fíjate, no hay nombres bonitos ni feos. Eso no existe. Es lo que nos dan, lo que nos cargan, lo que nos refieren, el arquetipo que te dan, ¿no? Entonces, el mejor trabajo que puedes hacer es tomar el nombre que tienes, porque no va a cambiar. Sí, pero no tiene que ver con el nombre, tiene que ver con ¿y quién es el otro? Alejandro. Ajá. ¿No? Y ahí es donde está interesante el trabajo personal. Puede ser tan corto o tan largo, dependiendo del grosor del ego que tengamos. Entonces, ¿crees que mi rechazo al nombre Alejandro es porque realmente es como esa figura de mi papá, digamos? Sí. Digo, siempre ha sido como... Yo cuando estudié medicina, en su principio lo tengo muy bien identificado, fue por quedar bien con mi padre. Claro, tu papá debe de ser una persona poco comunicativa o inflexible.
Exactamente. Claro. O sea, Esos son los diseños que tienes en tus brazos. A través del tiempo, él ha ido cambiando, pero siempre Sí. ha sido siempre fue muy hermético. Esto es muy importante que para todos los que nos escuchan entendamos, porque luego nos revolvemos. Cuando yo hablo de papá, de mamá, no son los papás de ahora, porque tú te das cuenta que bien que mal, pues el más dormido, pues las cachetadas de la vida con los años nos van cambiando, nos van aflojando. No, espérate que tu papá sea abuelo, espérate, ese va a ser otra persona. Ya es abuelo, de hecho. Eso es lo que hizo que se le afloje la bisagra, ¿verdad? A mí los que me importan son los papás programantes. Okay. Esos son los que están mapeados neurológicamente en tu coco por neurona espejo. Este señor de aquí, esta es otra persona. El que me importa es el papá que está acá grabado. Cada vez que yo quiero hacer algo, cada vez que soy muy creativo, cada vez que soy muy sensible, cada vez que quiero estar más con mamá, cada vez que yo soy muy yo, mi esencia, que nuestro maestro es nuestro niñito alrededor de 5 años más o menos, y ¡pum! Ahí es donde recibo un pastelazo en la cara de desaprobación, así que te congela todo adentro. Ese es el papá con el que tienes que trabajar, no con este. Este señor, digo, madera, pueden estar o no estar nuestros padres presentes o vivos en el mundo, y nosotros necesitar hacer trabajo personal. Las cosas con nuestros padres corazones los arreglamos nosotros con nosotros y si acaso con una terapia. Nunca con ellos. Ellos ya acabaron con nosotros hace mucho. Papá necesitamos hasta que fuimos mayores de edad, en estricto sentido. Mamá hasta que tuvimos 10 años. Pero esa es otra parte de los programas. Los padres no paran de parentar, no saben parar de maternar. 50 años, ¿ya comiste? Come. Esa es una estructura muy latina. Pero maternar y paternar se acaba, porque es la ley de la vida. Y ya los padres nomás acompañamos. Me duele algo, se me parte el alma. ¿Llora? ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada, es otra vida, ya la entregaste al mundo. Pero los papás no sabemos hacer eso. Es también un aprendizaje, ¿no? En todas las edades hay aprendizajes. La tercera edad, mal llamada, 60 años, es la mejor etapa de la vida de un ser humano. Y es la que por programa o por ego es la que menos queremos llegar. Y es la mejor etapa de la vida. Justo el viernes hay un podcast con una de mis mejores amigas, vengo de La Paz, con 64 años de edad, en el proyecto de su vida. Entonces, está padrísimo. Tania, dígame. Ya antes de irnos, ¿hay algo que puedas recomendar a las personas que por primera vez escucharon este tema y que por casualidad les llegó este podcast? Yo creo que no es casualidad, que siempre creamos las resonancias. Yo lo que les puedo decir, primero que nada, que aprendan a conocer un poquito su propio, o sea, este término llamado ego. ¿Por qué? Porque no se psicoseen, es decir, no entramos en pánico y no entramos en, ay, yo no sé nada y de lo que me he perdido y por qué hasta ahora y he perdido tantos años de mi vida y ya nombré a mis hijos así. Es que esa es la experiencia. Esa es la experiencia, darte cuenta cuando puedas darte cuenta. Y en la medida que vayas pudiendo hacerte cargo de tus enfermedades, hacerte cargo de los nombres que tienes, ponerte en paz con eso. Sí, porque lo más difícil es regresar a uno mismo, estar en paz con lo que hay, con lo que es, con todos los errores. Es un trabajo personal. Yo les insisto muchísimo a mis alumnos y se los comparto aquí a ustedes, que si yo tengo la posibilidad de haberme sanado de varias enfermedades, yo en lo personal, y haber comprobado cómo funciona mi mente y a qué velocidad mi cuerpo responde, eso no me hace mejor que nadie. Ese es un beneficio para mí, porque dejo de tener medicamentos, seguros médicos y cosas de esas, porque creo en mí, pero ese es un trabajo para mí. Si yo tengo más cosas que tú, casas, ¿eso en qué sentido me hace mejor que tú? Eso es un beneficio para mí. Todos somos iguales y nadie es mejor que nadie. Y tanto la autosanación como la ganancia de conciencia, como la evolución, es una facultad humana. Que no lo hayas descubierto todavía no significa que esté mal, sino que estás ahora en esta resonancia perfecta, en este podcast, en donde te estás enterando de 1000 cosas, de tu nicho de oportunidad de que investigues, busques, que te apasiones. Yo creo que, corazones, aunque no nos conocíamos de antes, creo que a ustedes se les nota que tienen una pasión por lo que hacen y creo que a mí se me nota que no hago esto por trabajo. Lo hago porque lo vivo y porque lo entiendo muy bien, porque lo he vivido.
Y eso es algo que cada uno de nosotros tendrá que llegar a conocerse uno mismo y decir, no, yo ya sé que si me voy por ahí, no, ya sé mi estómago cómo anda al rato. Ya sé que si mi rodilla, ya sé que, no, gracias. No, gracias, mamá. Ahora este domingo no estoy en tu casa. Híjole, ahí está, Tania. Oye, hay una cosa, chido. espérate, César. Porque chido. Hubo un momento, antes de que le cambiaras y le preguntaras, señalaste mis tatuajes. Sí. Yo tengo podcast de los tatuajes. Sí. Mira, simbolizan lenguaje, comunicación. ¿Sí? Los piercing, donde se ponen las personas, ¿sí? Nadie se pone un diseño porque está bonito, porque te gustó más ahí. Tu inconsciente quiere decir algo, ¿sí? O sea, sí, y los brazos son padres, son trabajo, son para cargar, pero justo esta parte que es la que se ve, que es el antebrazo, es donde se carga un bebé más o menos de unos 3 o 4 años de edad, ciertas pompitas, ahí debió haber nacido algún otro hermano o algo debió haber sucedido, en donde hay algo que no puedo expresar y tus diseños lo expresan. Ahí están las lealtades, ahí están. Yo tengo fotos y fotos de mis acompañados cuando hacemos el árbol, donde un hijo bastón y tómala toda la espalda tatuada con un chico que tengo con una estrella de los vientos, que parece una veleta, que es una estrella de los vientos norte-sur, Sí. Y de un lado se pone la inicial de la mamá y del otro lado la inicial del papá, pero invertido. O sea, el lado del papá es el lado derecho, pero se lo pone del izquierdo porque ese chico es zurdo y tiene la lateralidad invertida. Entonces Estrella de los Vientos se quiere casar. Nunca encuentra con quién. Claro, porque es un hijo bastón, tiene que cargar con los padres. Y los carga en la espalda, donde se lleva todo el sistema familiar. Estoy perdido, tengo que cargar con ellos. Por eso ese diseño es un tatuajón así en la espalda. Inconscientemente, entonces las gentes que... Es que el inconsciente es el 95%. Por César, eso te no digo, es el 5%. Oye, Tania, inconscientemente la gente que se quiere tatuar se va a tatuar algo que lleva marcado ya en su... Claro, o sea, nadie se pone algo porque está de moda o ay, qué bonito y lo que quieras. Siempre hay alguna información que se... Así sea un Bob Esponja, así que se ve bien gacho. Sí, ¿no? O sea, aberraciones si tú quieres y cambios, ¿no? Se cambian los nombres. Así hubo uno que se puso aquí, Bárbara, y ya rompió con ella y se va y se quita el tatuaje y luego ya se pone rosa. Porque, sí, y a quien está cargando es a la madre, pero la encuentra en otras mujeres. Ok. Y todo eso tiene que ver con la información. Y claro, todos tenemos nuestra historia particular. Ay, es que me fui de viaje a Tailandia y me lo hice allá y me lo hice acá. Pero la parte del cuerpo donde nosotros recibimos el diseño, básicamente habla de comunicación. Eso no es bueno ni es malo. Es un tema que ha existido en la humanidad. Antes los tatuajes se hacían por un tema de manada, ¿no? Todos los de esta manada tenemos las clarificaciones físicas, hay muchas cosas de antes. Pero ahora pues se usan por moda, pero pues siempre ha estado presente la necesidad de comunicación y de pertenencia. Hasta que hay veces que las personas se dan cuenta. Tengo una chica que tiene todos sus brazos y tatuajes así, son perritos, cabecitas de perritos, popis, así por todos lados, huellitas de perrito, ¿sí? ¿Y el perro qué significa? Pues la fidelidad, la lealtad, ¿verdad? Y ella pues es hija de, la mamá era amante del papá, pues. Entonces, nunca tuvo familia, nunca tuvo papá. Entonces trae una expresión que la sana, es como un ponerte una cataplasma, ¿sí me explico? Que esto quema y me pongo una cataplasma. Entonces es así, es como esto expresa. Calma mi inconsciente, calma la comunicación, ¿sí? Y entre más colores elijamos, porque importan si son oscuros, hay unos que son muy coloridos todos, esta necesidad de traer alegría a mi vida. Yo ahora les invito al mío, ahí hay podcast de Tatuajes 1 y Tatuajes 2. Excelente, y está recomendado. Ya lo saben. Pues la verdad es que me quedo con ganas de más. De hablar más contigo. Tanto chisme que podemos echar. Qué sabrosa plática, Tania. Qué gustazo. Sí. La primera vez que nos conocemos y parece que ya éramos amigos. ¿Verdad? Bueno, yo siempre confío en las diosidencias. Así que si estamos aquí podemos compartir cosas que no solamente nos aportan a nosotros como personas, los chicos que están aquí también, pero pues a tantas personas que no sabemos que vamos a llegar. Y que es un compromiso al final del día, pues dar información que no sea solamente nuestra opinión, sino que sea fundamentada en hechos reales y en posibilidades. Fíjate,
A mí lo que me encanta que se abra para las personas es una posibilidad diferente de algo que no conocías, de sanarte o de resolver muchas cosas en tu vida. Todo es posible de ser mejorado, todo. Depende cuánto te impliques en ello, ¿no? Hablábamos al principio del estrés. Pues es que ese estrés es algo que el mundo nos impone, pero en realidad nada significa nada y ningún camino lleva a ninguna parte. Lo único que hacemos es existir. Así que en la medida en la que con lo que hay, en la familia que vienes y con lo que te tocó, existas con mucha más paz y coherencia, pues todo en la vida te va fluyendo. Ya por último, Tania, con todo lo que has aprendido, con todas las experiencias que has tenido, para ti, en tu verdad, ¿de qué se trata esto? ¿Estás segura que quieres que yo te conteste? Solo breve. Dale. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Creo que, bueno, parte del proyecto de este año fue hacer Academia Quantum, por primera vez, que tengo alumnos en formación, y fundamentamos todo en cuántica. O sea, que nuestra ciencia, nuestra cabezota dura entienda. Entonces, esta proyección de tercera dimensión es una proyección de una dimensión mayor, ¿sí? Es decir, y eso es científico. Así como vemos aquí la sombra de lo que hay, 3D hace una sombra en 2D, bueno, 3D es la proyección de una sombra adelante. Esta es simplemente una experiencia humana como un simulador para poder experimentar emociones y vivir experiencias. Es como un parque de diversiones. Por eso es que no podemos morir y que en realidad nos tomamos demasiado en serio las cosas. Por eso es cómo lo vives. Y la receta, si yo me podría quedar con una sola cosa, ¿por qué nos metimos aquí al ego, a la dualidad? Pues para aprender el drama. Entonces todo en tu vida se va a arreglar más cuando le quites drama a las cosas. No significa que te burles, no significa que le quites, desdramatices el juego. Yeah. ¿Por qué? Porque si se permite lo que aquí vivimos, por más que sea aberrante, ¿verdad? Hay cosas que no te entran en la cabeza, que dices, no, le quiero entender, quiero que me lo expliques. ¿Qué quieres entender? ¿Cómo se siente eso que estás viendo? Mal. Ok, entonces es inmoral, ¿verdad? Perfecto. Ok, ¿ya aprendiste que no se hace? Sí, ok, ya aprendiste tú. Pero si se permite aquí adentro es porque se permite. Y es que mezclas la moralidad y... ¿Sabes qué? Si tienes oportunidad, en otra ocasión, aquí serás bien recibida. Gracias, corazón. No quiero... A mí me gusta utilizar la moral de Kant, la moral kantiana. Si esto que yo hago lo hiciera todo el mundo estaría bien, entonces lo puedo hacer. Si esto que yo hago lo haría todo el mundo y nos iría bien y la respuesta es no, entonces no lo puedo hacer. Exactamente. Esa es la moralidad. Si yo abandonara niños, si yo mintiera, si yo prometiera cosas, si yo me robara las cosas, si yo ofendiera a la gente, si yo tirara mi basura, ¿el mundo sería mejor? No. Así es. Entonces ahí es la decisión, es personal. Es aprender. Y bajo las leyes fundamentales de las 7 leyes universales del Kybalión, corazones, aprendemos a jugar aquí transgrediendo las leyes. Hasta que nos damos en la chapa y en el hocico, ahí se rompió mi cabezota dura y aprendí. Nadie aprende por lo bonito, mi amor, ni por el consejo. Pero para cerrar esto, pues vamos a entender que hasta que viene un cáncer, la gente dice lo que sea, lo que tenga que hacer, lo que cueste, lo que tenga que decidir. Ay, ya te tienes que esperar a que te dé un cáncer, cabezón. Porque mejor eso no lo haces antes. Para eso llega el cáncer, es una experiencia de vida. Muy bien, Tania. Ya nos metiste otro tema, el Kybalión. Para ustedes que nos están viendo, si quieren ver algún podcast con nosotros referente al Kybalión, pues con gusto, ahí nos comentan. Y Tania, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Escuchar tus podcasts? Bueno, pues estamos aquí en Guadalajara, en Centro Quantum, a 3 cuadras de la Glorieta Chapalita. Y pues tengo el podcast de Despertar Quantum de lunes a viernes en Spotify y en el resto de las plataformas de podcast está. Y en Instagram pues también estamos como Centro Quantum. Así que ahí pues página web centroquantum.com y ahí hay una liga directa a recepción y ahí pues nos podemos poner en comunicación.
Y pues ahí están todos los programas de formación y de tanto lo que hacemos online como lo que hacemos de manera presencial, que la verdad es lo que yo más prefiero hacer. Pero bueno, pues ahora el mundo nos aventó al online y ahí estamos. Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Muchísimas gracias a ti. La verdad es que nos dejaste con la cabeza así de, tengo que informarme más, saber más sobre este tema. Vamos a platicar. No, y mientras más metes el pie, o sea, más profundo está. Entonces, más divertido se pone. Ay, no sé, a veces no me gusta saber, pero bueno, ¿no? A ustedes que nos acompañaron. Como en Matrix, vuélvete a dormir. Sí, Ay, no, déjame dormir. Oye, a ustedes que llegaron hasta aquí les agradecemos muchísimo, de verdad que el apoyo que nos dan y los comentarios que nos dejan para saber qué ofrecerles. Ya saben que aquí todos tienen una historia que contar y si ustedes quieren formar parte de este podcast, el micrófono está abierto. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Guadalajara. Así es. Nos pueden buscar en todas las plataformas de podcast. Pueden buscarnos desde Spotify, Amazon Podcast. En YouTube también nos pueden ver, en Instagram, Facebook. En TikTok, Facebook. Pueden encontrarnos en todas las plataformas. Bueno, pues yo me despido de ustedes. Les mando un saludote y esto fue un episodio más de Historias a Media Luz. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chicos. Abrazos. Historias a Media Luz.